Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a comentar los números 1459 al 1460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del sacramento de la confesión. Recordemos que la confesión es un sacramento y por lo tanto ha sido instituido por Jesucristo. Todos los sacramentos han sido instituidos por Jesús. En Juan 20, 22 al 23, leemos cómo Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo y dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús ha instituido el sacramento de la confesión, llamado también sacramento de la reconciliación, ha dado a los sacerdotes la unción del Espíritu Santo, de tal manera que los sacerdotes perdonan los pecados en nombre de Cristo. Por eso cuando uno se confiesa, uno escucha, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote dice, yo te absuelvo, porque en ese momento no es el padre Carlos, no es el padre Jorge, no es el padre Pánfilo, no es el padre Cuchufleto, es Cristo. El sacerdote está actuando in persona Christi, en la persona de Cristo. Recordemos también que una buena confesión implica los siguientes puntos: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Es muy importante tener presente estos 5 puntos. Para confesarnos bien, hay que tener presente estos 5 puntos: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. El examen de conciencia implica ver nuestro propio corazón, cotejar nuestra vida con los 10 mandamientos. Muchas personas preguntan cómo hacer un buen examen de conciencia. Pide luces al Espíritu Santo, si puedes, anda al Santísimo y examina tu vida mandamiento por mandamiento. Y hazlo con humildad, con sinceridad, sin engañarse a uno mismo. A Dios no se le engaña. El examen de conciencia implica humildad, sinceridad, ver con profundidad nuestro interior, cotejar nuestra vida con la santa ley de Dios. Y como les he dicho, meditar mandamiento por mandamiento. Con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ya tenemos bastante materia para examinarnos. Por ejemplo, rezo todos los días, doy gracias a Dios todos los días, alabo a Dios todos los días, vivo la presencia de Dios, ¿es Dios lo primero en mi vida? El examen de conciencia es lo primero para hacer una buena confesión. Luego tenemos el dolor del corazón. El dolor del corazón implica ese profundo dolor por haber ofendido a ese Dios que tanto me ama. El mejor dolor de corazón se llama contrición perfecta, que es un dolor por amor. También está la contrición imperfecta, que es el dolor por miedo al infierno, que también tiene su valor, pero mejor es el dolor por amor. Yo amo a Jesús y me pesa haberle ofendido. No se olviden que hay que quebrantar ese corazón de piedra que tenemos, hay que abrirlo a la gracia y nos tiene que doler que hayamos ofendido a Dios. El tercer punto es el propósito de enmienda.
es esa firme decisión de poner los medios para no volver a pecar. Es verdad que somos pecadores, es verdad que no somos impecables, es verdad que somos frágiles, todo eso es verdad, pero hay que luchar, hay que esforzarse, hay que sudar la camiseta. Si yo sé que estoy cayendo constantemente en un pecado, tengo que proponerme luchar especialmente contra ese pecado y poner los medios para no caer en lo mismo. Por poner un ejemplo, si yo caigo en la bebida todos los fines de semana, me emborracho a tal punto que me dicen chapita. ¿Saben por qué chapita? Porque la chapita para pegar la botella y termina en el suelo. Y me he dado cuenta que todos los fines de semana me emborracho porque tengo malos amigos. Es decir, no son amigos, aquellos que me llevan al vicio no son amigos. Entonces, ¿qué debo hacer? Cortar con esas personas porque me llevan al vicio. No basta confesarse y decir, padrecito, soy borracho. ¿Qué voy a hacer para no seguir tomando? Hay una persona que era tan borracha, tan borracha, tan borracha, que cuando no tenía que tomar, se tomaba el pulso. Hay que poner los medios para no caer en lo mismo. Luego tenemos la confesión de boca. Vamos al confesionario y hay que vivir las tres Cs. La confesión tiene que ser completa, no hay que callar ningún pecado grave, porque si uno calla un pecado grave a propósito, no vale esa confesión. Tiene que ser clara, es decir, no enredemos al sacerdote, hay que ser claros. Como el pollito, hay que ir al grano, hay que desembuchar todo, es decir, la confesión tiene que ser completa, clara y concreta. Hay que ser concretos. No podemos extendernos demasiado en la confesión. Esto es ya un acto de caridad. Hermanos, hay pocos sacerdotes. Las colas son largas. No te puedes extender en cuestiones irrelevantes. Tienes que ir al grano. Decir todos tus pecados con claridad y de forma concreta. Si son pecados graves, hay que decir el número de veces. Si no te acuerdas, le digas al sacerdote muchas veces o pocas veces. Una buena confesión no tiene por qué ser extensa en el tiempo. Si quieres hablar con un sacerdote, ya te citará en otro momento. Pero en ese momento hay que confesarnos de una forma completa, clara y concreta, sea al cubo. La confesión tiene que ser completa, clara y concreta. Y tenemos el último punto, la satisfacción de obra. ¿Qué es lo que nos explica el catecismo en los números 1459 al 1460? Aquí nos vamos a extender un poco más. El catecismo de la Iglesia Católica explica de una manera muy bonita lo que es la satisfacción de obra. Voy a leer el número 1459. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Qué importante es la satisfacción de obra. El sacerdote, una vez que te confiesas, te da la penitencia. Esa penitencia te ayuda en algo, porque
siempre queda un resto por reparar, por expiar. Por ejemplo, si una mujer ha cometido el pecado del aborto, que es un pecado grave, y está arrepentida, se acerca al confesionario, el Señor perdona a esa mujer. Y esto quiero remarcarlo. Jesús es infinitamente misericordioso. La misericordia de Dios es infinita. Y cuando nos confesamos nuestros pecados, por más grandes que sean, quedan achicharrados en la misericordia de Dios. Dejando en claro esto, los pecados graves, como el aborto, dejan heridas profundas en el corazón de quien ha cometido esos pecados. Cuando el sacerdote da la penitencia, ayuda en algo a sanar esas heridas. Pero siempre va a quedar un resto que tiene que ir sanando. Por eso, cuando hablamos de la satisfacción en la confesión, hablamos de cumplir la penitencia que nos da el confesor, pero también hablamos de que tenemos que seguir expiando, reparando. Ahora bien, no estemos ya recordando los pecados pasados, pero sí debemos tener conciencia que somos pecadores. Hay un texto bíblico muy bonito, primera de Timoteo 1:15. San Pablo dice que Jesús ha venido para salvar a los pecadores, siendo yo el primer pecador. Hay que tener esa conciencia. Yo soy el primer pecador. ¿El Señor me ha perdonado? Sí. Me he confesado, el Señor me ha perdonado. Pero soy pecador y debo reparar, expiar constantemente por aquellos pecados ya perdonados, pero que todavía han dejado heridas en mi corazón. Hacemos una pausa y volvemos. Mis alegrías, mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todos tengo en ti. Muy queridos hermanos en Cristo, estoy comentando lo que significa la satisfacción. He hecho un repaso de lo que implica el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión ha sido instituido por Cristo. El sacramento de la confesión implica examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Vamos a detenernos en la satisfacción de obra. Lean los números 1459 al 1460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a remarcar algunos puntos sobre la satisfacción de obra. En primer lugar, el pecado hace daño. Por eso hay que reparar. El pecado hace mucho daño. Genera rupturas con Dios, con uno mismo, con el prójimo y con el ambiente. Les invito a leer Génesis capítulo 3. Adán y Eva ofenden a Dios, engañados por el diablo, y cuando Dios se acerca a Adán y Eva ya habían ofendido a Dios, ellos se esconden. El pecado genera una ruptura con Dios. Adán y Eva se esconden ante Dios. Para ellos Dios ya no es un amigo, hay que esconderse. Génesis 3:8. Cuando Dios le dice a Adán, ¿por qué te has escondido? Adán dice, porque he estado desnudo. Hay una ruptura interior. El pecado genera un vacío interior. Nos rompe por dentro. Génesis 3:10. Y además, Adán le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella es la culpable. Tenemos la primera pelea matrimonial. El pecado genera ruptura con el prójimo. Miren las peleas, las fricciones. Génesis 3:12. Y además el pecado daña el ambiente, daña la creación.
maldita la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Génesis 3:17. El pecado genera rupturas. La peor, la ruptura con Dios. Y la ruptura con Dios implica ruptura con uno mismo, con el prójimo y con la creación. Entonces, el pecado es causa y raíz de todos los males. Pero pasamos al siguiente punto. Cristo asume nuestros pecados y expía por nosotros. Cristo ha hecho la satisfacción, la expiación, la reparación. Romanos 3:25 dice que Jesús es propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación podemos decir que es una palabra sinónima de expiación, de reparación, de satisfacción. Son palabras, podemos decir en un sentido muy general, que significan lo mismo. La palabra propiciación es una palabra muy bíblica porque nos lleva al Antiguo Testamento. El propiciatorio era la cubierta dentro de la cual estaban las tablas de la ley, y el sacerdote, el día de la expiación, ese día se llamaba Yom Kippur en hebreo, lean el libro de Levítico, rociaba con sangre de un macho cabrío esta cubierta, haciendo un signo en el cual el pueblo tomaba conciencia que era un pueblo pecador y quería expiar por su pecado, pero no podía, no había venido el Salvador, pero era un signo que anunciaba la sangre de quien va a expiar por toda la humanidad. La palabra propiciación, por lo tanto, nos conduce a la sangre de Cristo. Cristo ha asumido nuestros pecados, ha sufrido por nosotros, ha muerto por nosotros, por todos, en lugar de nosotros. Él ha hecho la satisfacción, la reparación, pero tenemos que ir a un tercer punto. Hay algo que Jesús no ha hecho, porque no le corresponde. En justicia no le corresponde a Jesús. Es nuestra expiación, nuestra reparación. Jesús hizo lo más importante, asumir los pecados de toda la humanidad, a tal punto que San Pablo dice que Dios lo ha hecho pecado por nosotros. El Padre acepta la ofrenda del Hijo. Jesús carga con nuestros pecados y los expía, pero nosotros tenemos que unirnos al sacrificio de Cristo. Y eso es lo que se llama nuestra reparación, nuestra satisfacción, nuestra expiación. Porque es de justicia. Yo he pecado, yo tengo que unirme al sacrificio de Cristo, que es el único que ha hecho la ofrenda agradable al Padre. Entonces, esa penitencia que yo realizo luego de confesarme es mi reparación, mi satisfacción, y tiene valor porque me uno al sacrificio de Cristo. Por eso tiene valor. Porque no es reparar por reparar, es reparar en Cristo Jesús, es satisfacer en Cristo Jesús, es ofrecerle a Jesús mis sacrificios. Por eso tiene valor ese sacrificio que yo hago. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el pecador, tú y yo, luego de recibir la penitencia, sin embargo, debe tomar conciencia que debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. ¿Cómo? Ofreciendo todos los días a Jesús lo que más le cuesta, viviendo en modo penitencial. ¿Cómo vivimos en modo penitencial? Primero, viviendo en gracia, es lo primero. No vivamos en pecado. Hermanos, vivir en pecado mortal es como ser una bomba de tiempo. Nosotros no podemos vivir como un zombie. ¿Han visto los zombies? No me digan que los han visto, porque no existen. En películas han visto zombies. El zombie es un muerto viviente. Para reparar, uno, hay que vivir en gracia de Dios.
Dos, todos los días ofrecerle a Jesús lo que más nos cuesta. Ofrecerle a Jesús. Todo lo que nos cuesta tiene valor cuando lo unimos a la cruz de Cristo, cuando le ofrecemos a Jesús esos sacrificios que hacemos todos los días. Tres, practicando las obras de misericordia. Así reparamos. Por ejemplo, una chica que ha abortado y se ha confesado, ¿cómo repara? Repara aconsejando bien a otras chicas, repara promoviendo todo lo que significa la defensa de la vida humana, repara ayudando como voluntaria en un albergue o en un hospital. Así se repara. Lo que más purifica es la caridad. Por eso, queridos hermanos, tenemos, mientras estamos vivos, la oportunidad de reparar. Porque hay que aspirar a irnos al cielo de frente sin pasar por el purgatorio. ¿Cómo vamos al cielo de frente sin pasar por el purgatorio? Cuando hemos expiado todo lo que teníamos que expiar aquí, en esta vida, en esta única vida que tenemos. Mejor es expiar aquí que en el más allá. Dice el Catecismo en el número 1460, la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados, una vez por todas. Nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. ¿Qué nos dice el Catecismo? Que esa penitencia que te da el sacerdote te ayuda a unirte a la cruz de Cristo, pero también hay que seguir ofreciéndole al Señor esas cosas que nos cuestan. Hay que vivir en modo penitencial. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que partamos de este mundo. Porque la vida cristiana, queridos hermanos, implica una lucha diaria por configurarnos con Cristo. Es una doble tarea, lo que implica vivir en modo penitencial. Implica no al pecado, implica sí a la virtud. Cada vez que nosotros rechazamos el pecado, estamos agradando a Dios. Pero también cada vez que nos esforzamos por ser personas virtuosas, estamos agradando a Dios. Tenemos que vivir en modo penitencial. No basta la penitencia que nos da el sacerdote. Yo generalmente doy penitencias cortas. San José María decía que el sacerdote debe dar penitencias no tan rigurosas y el sacerdote debe completar él la penitencia, porque muchas veces el penitente no está preparado para hacer grandes penitencias. Les explico. Que una chica, por ejemplo, que casi nunca reza, viene y me dice que ha cometido un pecado gravísimo, yo le aconsejo, le digo, mira, tengo un plan de vida, oración diaria, misa dominical, acércate con frecuencia a la confesión, trata de rezar el rosario por lo menos una vez a la semana, le doy un plan de vida básico. Esa chica, con las justas, sabe el Ave María, sabe el Padre Nuestro. No le puedo poner una gran penitencia, pero sí yo, como sacerdote, luego tengo que ofrecer oraciones por esa chica. El rosario que yo rezo todos los días lo puedo ofrecer por esa chica. Es decir, le ayudo también con mi oración para que ella repare. Como les he dicho, yo como sacerdote no pongo penitencias muy rigurosas.
Generalmente le digo a la gente que se vayan de rodillas al Cerro San Cristóbal. No, es una broma, por si acaso. Generalmente digo, rézate 3 Ave Marías, pero sí es importante que el penitente tome conciencia que debe vivir en modo penitencial. ¿Qué significa vivir en modo penitencial? Todos los días luchar contra el pecado, esforzarse por vivir en gracia de Dios, adquirir las virtudes, porque si no somos personas virtuosas, no nos vamos a ir al cielo. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a vivir en modo penitencial, a ofrecerle a Jesús todos los días todo aquello que nos cuesta, porque si nosotros expiamos aquí, entonces tras nuestra muerte iremos de frente al cielo. Que así sea. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Mis alegrías, mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todos tengo en ti, oh mi Dios. Muy queridos hermanos, hemos comentado lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1459 al 1460. Ahí se habla de la satisfacción. He recordado algunos puntos básicos para que la confesión se realice correctamente. 1, examen de conciencia. 2, dolor del corazón. 3, propósito de enmienda. 4, confesión de boca, que tiene que ser completa, clara y concreta. Y 5, la satisfacción. Me he quedado más tiempo explicando lo que es la satisfacción. El sacerdote te da una penitencia. Y decía San José María, no den, lo decía los sacerdotes, penitencias muy rigurosas. Más bien ustedes completen esa penitencia. Cuando un sacerdote, por ejemplo, escucha pecados gravísimos y ve que el penitente con las justas sabe rezar el Padre Nuestro, la de María, le dará una penitencia ciertamente, pero luego el sacerdote, por caridad pastoral, tiene que completar esa penitencia. Permítanme una confesión personal. Yo todos los días rezo el rosario y a veces trato de sacar otro rosario y muchas veces ofrezco el rosario por los penitentes que he tenido y que he visto pues que no pueden hacer grandes penitencias. Hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar a la gente. Cuando se habla de la satisfacción, hay que hablar, número 1, de que el pecado genera gravísimos daños en nosotros. Exige reparación. 2, Cristo ha reparado. Cristo ha expiado. Cristo ha satisfecho. Y 3, tenemos que unirnos a la reparación que ha hecho Jesús. Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Tenemos ya una llamada, bendiciones. Bendiciones. Buenos días, padre. ¿Cómo está, ¿De dónde padre? llamas? Soy Rosario de Magdalena. ¿Qué tal? La santa mamá de Sofía Luque. ¿Qué tal, Magdalena? Todo bien, padre, felizmente. Sí, todo bien, extrañando a Sofía. Bueno. La mística. Está en el Cusco, creo, ¿no? En Ayaviri. Vamos a rezar por la Red Jóvenes Provida. Sofía Luque se ha ido al sur del Perú y me ha mandado fotos. He visto fotos de ella en colegios. Felicito a la hija y a la mamá también. Así que la felicito a usted porque su hija está haciendo una gran labor defendiendo la vida allá en el sur del Perú. Sí, padre, sí, eso. Siempre rezando por eso, Dios mediante, que la acompañe y que la traiga con bien. Sí, gracias. Padre, por ejemplo, usted está hablando de la satisfacción de obra y sobre todo hablando del aborto, ¿no? A veces la persona sola no puede, no le es tan fácil, ¿no? Entonces, para eso sabemos que existe el viñedo de Raquel, ¿no? Que es un grupo de personas que también ayudan. Entonces, se puede unir a esas personas, puede ser voluntaria, ¿no es cierto? Formaría parte de lo que usted está explicando. Ok, muchas gracias. Gracias por la complementación de esta charla. Efectivamente, aquellas mujeres que han cometido el pecado del aborto y quieren reparar,
pueden ir a Viñedo de Raquel, que organiza retiros para chicas que han abortado, pero también pueden colaborar con Viñedos de Raquel y hacer muchísimo bien. Quiero remarcar, la misericordia de Dios es más que nuestros pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si la memoria no me falla, es Romanos 5:20. Ahí donde abunda el pecado, ahí entra Cristo y todo cambia. Y ya no hay pecado, hay gracia, pero hay que reparar. Tenemos otra llamada, bendiciones. Buenos días, padre Carlos. Lo saluda Sí, ¿de Jorge, dónde de viene? Pecado de Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? Dos preguntitas, padre, rapiditas, puntuales. Una quizás no tenga que ver mucho con el tema de ahora, pero que me gustaría si puede responder con una claridad absoluta, ¿no? La primera sería, ¿por qué a nuestro Señor, a Cristo, se le llama la piedra angular? Y la segunda es, si mi confesor, digo así, no poniéndome así en primera persona, si mi confesor ya me conoce, ¿no? Y en un domingo no alcanza a confesarme, y de todas maneras me da la comunión, es correcto eso, aunque no me haya confesado, pero es mi confesor, ¿no? Aunque no me haya confesado y me da la comunión, ¿sería correcto? ¿Estaría equivocado el padrecito? ¿Estaría equivocado yo? ¿Ambos? ¿Qué me diría usted, padre, sobre eso? Ya, ¿cuál era perdón, tu primera pregunta, cuál era? ¿Por qué a Cristo nuestro Señor se le llama la piedra angular? Ah, la piedra angular, ya. Ok. Mira, en las edificaciones judías se colocaba una piedra referente, a partir de esa piedra, que iba en un ángulo, se hacía el lineamiento de tal manera que se trazaban las líneas para que la edificación siga los planos. Entonces, piedra angular significa piedra referente, ¿de acuerdo? Si esa piedra no es considerada, todo se desordena, la edificación queda desordenada. Entonces, Cristo es la piedra angular, significa es el referente, el único referente con mayúsculas que tenemos. Y si seguimos a Cristo, en nuestra vida hay orden y construimos correctamente nuestra vida cuando miramos a Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, tú dices, mi confesor ya me conoce, me mira y ya listo y puedo comulgar. No. Primero porque el confesor no tiene por qué decir tus pecados fuera de la confesión. Si has cometido un pecado grave, y te vas a tu confesor, tú no puedes decirle al confesor, padrecito, lo mismo, no un momentito, tienes que decirlo, porque el confesor no puede sacar tus pecados ya confesados. Entonces, no es correcto decir como me he acercado a mi confesor, me miró y como ya me conoce, ya voy a comulgar. No, si has cometido pecados graves, mortales, tienes que acercarte al sacerdote, y aunque sea tu confesor y te conozca, y decir con claridad, Padre, he cometido este pecado y este pecado y este pecado, absuélvame. ¿De acuerdo? Aquí hay un mensaje que estoy leyendo. Buenos días, hermanos. Mi pregunta, padre, es, en cuanto a reparación de pecado, ¿las obras de caridad pueden considerarse como gestos de gratitud a Dios? Las obras de caridad, evidentemente, agradan a Dios y como señal de gratitud, yo puedo proponerme hacer obras de misericordia para dar gracias a Dios por todo lo que Él me da, pero también las obras de misericordia tienen una dimensión penitencial. Yo voy a practicar estas obras de misericordia para reparar, para expiar por mis pecados. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Buenos días, padre. Sí. La Julia. Julia de Barranco. ¿Qué tal? ¿Qué dice Barranco? Sí, dando gracias a Dios primeramente por todo lo que nos da y especialmente también por nuestros sacerdotes como usted, que nos enseña, que nos educa, que nos hace comprender muchas cosas. Bueno, lo que quería decirles, hace años cuando estaba el padre Werner, entonces yo estaba pues en Radio María, entonces ¿cómo se llama? Me acuerdo estaba en el Semana Santa, entonces el padre dio los misterios dolorosos, pero daba así con las lecturas bíblicas, ¿no? Entonces yo agarraba mi Biblia, buscaba, ¿verdad? Porque yo no sabía que el rosario estaba en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Entonces buscaba hasta que por fin encontraba, hasta que no encontraba uno, el cuarto misterio, me acuerdo. Entonces lo llamo, Padre, ¿cómo hago? Así, porque verdaderamente a veces rezamos el rosario por rezar, decimos primer misterio, segundo, pero no lo vivimos
verdaderamente, porque ahí está desde que nace hasta que muere Jesús y resucita en nuestra Biblia, ¿no? Y eso es muy importante porque hay tríplicos que hay, que venden, que reparten, y ahí dice las lecturas. Entonces, así yo aprendí a rezar el rosario y así a que meditarlo poquito a poco, porque no como dice, no, dice, ese puro repiten, no es así. Gracias a usted, Padre, y muchos sacerdotes que nos enseñan eso, y también por la catecismo, ¿no? Que vamos aprendiendo, vamos compartiendo. Y eso es lo que te quiero dar, gracias a Dios, a usted y a todo Radio María. Para mí ha sido una escuela muy algo muy importante, y es la práctica del rosario. Quiero agradecerte porque has señalado dos cosas importantes. Uno, que el rosario es bíblico. A veces los hermanos evangélicos dicen, ¿dónde está en la Biblia el rosario? Hay que decirles con cariño, sin pelearse, chocherita, ubícate. Todos los misterios del rosario están en la Biblia. Cuando rezamos el rosario entramos en contacto con la palabra de Dios. Todos los misterios están en la Biblia. Los misterios son los pasajes bíblicos de la vida de Jesús. Así que el rosario es bíblico. Y nos hace mucho bien que recemos el rosario leyendo los pasajes bíblicos que corresponden a los misterios. Y en segundo lugar, una forma de reparar es rezar el rosario. Sí, si rezamos el rosario todos los días, podemos incluso ganar indulgencias plenarias, una purificación total, si terminamos el rosario rezando por el Papa y si lo hacemos en comunidad. Así que anímense a rezar el rosario todos los días. E incluso pueden seguir virtualmente un rosario y ya se considera como oración comunitaria. Aquí hay dos místicas que han escrito. Una de ellas dice lo siguiente: en la penitencia, aparte del Padre Nuestro y la de María, la Salve, ¿los sacerdotes pueden dar otra penitencia? Claro que sí. Personalmente no lo hago, pero hay sacerdotes que dicen, léete tal texto de la Biblia. Lo que pasa es que a veces la persona se olvida y luego viene desesperada la persona, Padrecito, ¿qué libro me dijo? No me acuerdo. Entonces hay que tratar de que las penitencias sean asequibles. Se puede dar como penitencia, léete tal libro de la Biblia, léete tal versículo, o también haz esta obra de misericordia. Sí, se pueden dar ese tipo de penitencias. Y la otra pregunta de otra mística es, Padre Carlitos, ¿cada cuánto tiempo recomienda confesarse? Cuando hay pecados graves, hay que confesarse inmediatamente. Pero es que en mi parroquia no hay sacerdotes, hay un solo sacerdote. Y estás solito, ya no tienes 3, tienes 4. Bueno, busca al Padre en algún momento y pídele la confesión. Si no hay confesor en ese momento, no comulgues. No comulgues. Hay sacerdotes que, lamentablemente, tengo que decirlo, recomiendan mal. Dicen, confiésate y luego, comulga y luego te confiesas. No. Si tienes pecados graves, no comulgues. No comulgues. Y ofrece ese dolor de no comulgar como expiación por tus pecados. Ofrece ese dolor. Luego, acércate, cuando veas un sacerdote, te confiesas bien y luego comulgas. Ese es el orden. Si estamos diciendo, todos comulguen y luego se confiesan, estamos promoviendo los sacrilegios. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Ya. Buenos días, Padre Carlos. Soy Dolores. Dígame. Sí, hija, dime, ¿de dónde llama? De Piura. De Piura, ¿qué dicen los chifles? Hay bastante chifle, Padre. De todo ahí en Piura. Lo que se está haciendo frío, ya también en Piura se vino el frío. Padre, dígame. Yo, mis problemas son de que yo he confesado, ¿no? Pero a veces uno mismo no se perdona porque tengo siempre presente, yo no he ido así que hacer, pero sí atenté contra la vida de mis hijos de un aborto, haciendo fuerzas, haciendo eso para que se me venga la criatura y ese pecado siempre lo tengo presente y ya lo he confesado, pero o sea que uno siempre tiene ese dolor y de haber cometido la maldad que el Señor aborrece. He cometido muchas cosas, Padre, que ya las he confesado. Cuando he sido joven, no lo amé a Dios. En mi juventud a Dios lo tenía olvidado, lo tenía a un lado. Yo me creía la que se podía todo. Y ahora que estoy en la edad me doy cuenta que estaba equivocada, muy equivocada.
Ahora Ya, hija, yo a ver, hija. no voy a misa todos estos domingos porque acá donde vivo están haciendo pistas, han roto todo, veredas, todo han roto. Y no puedo, y hay una sola capillita y no viene tampoco el sacerdote a hacer misas por ese motivo. Ya. Como yo soy discapacitada, no hay quien me movilice pues para ir a otra iglesia. Pero esas cosas, padre, a veces los hermanos separados, tengo una hermana, mi hermana, no solo hermana, porque somos hermanos en Cristo, pero tengo una hermana de sangre que se ha cambiado, ahora ya es cristiana, y siempre está hablando cosas de que no son, guarda rencores porque no me habla, no me contesta el teléfono, porque dice que yo le dije tal palabra, que yo no me recuerdo, pero ella se acuerda y dice que yo le he ofendido, que yo yo le digo, disculpa, mi hermana, pero no me quiere hablar, mi hermana no me contesta, y es cristiana, dice que lee la Biblia, que yo le digo, pero Cristo es amor, es perdón, yo no sé de qué estás hablando tú, y se molesta por mi hermana. Bueno, hermana, ya te hemos escuchado. En primer lugar, por favor, ya lo he dicho, perdónate, Dios te ha perdonado, ya no estés recordando tus pecados pasados. Por favor, no caigamos en el juego del diablo. El diablo nos mete la desesperación, el diablo nos mete la desconfianza en la infinita misericordia de Dios. El Señor es misericordioso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si ya te confesaste, hija, de esos pecados graves, siéntete amada y perdonada. Espía, repara, uniéndote a Cristo todos los días. ¿Estás enfermita? Ofrece tus dolores a Jesús. Reza tu rosario todos los días. Reza por los niños que están en peligro de ser abortados. Así vas a reparar. Y con tu hermana reconcíliate. No te pelees. No te pelees. Ya cambió de religión. Reza por ella. Dale buen ejemplo. No te pelees. Mírala con misericordia. Mírala con mucha misericordia. Para completar la respuesta que le había dado sobre cuánto hay que confesarse, he dicho que cuando hay pecados graves, inmediatamente. Padrecito, y si no tengo pecados graves, está bien que te confieses una vez al mes o cada 15 días, si no hay pecados graves. No es bueno decir, no tengo pecados graves, entonces no me confieso. No, cada 15 días, una vez al mes, siempre pecados, ¿no? Que no sean graves, no significa que esté bien. La mentirita, el chisme, el raje, la flojera, etcétera, etcétera. Tenemos ya la última pregunta. Acá otra mística dice, Padre, ¿cuánto tiempo debe ser nuestra reparación de obras hasta la muerte? Esto sería la vida penitencial, por supuesto. ¿Cuándo termina la conversión? Exagerando 5 minutos después de la muerte. Estoy exagerando. Toda nuestra vida tenemos que sudar la camiseta. San Agustín decía, si dices basta, estás perdido. Si dices basta, estás perdido. Todos los días tengo que rezar, todos los días tengo que convertirme, todos los días tengo que reparar, todos los días tengo que hacer apostolado. Hermanos, la lucha es hasta el momento de la muerte. Hay una cita, la voy a decir de memoria, pero no sé si acierto, porque a veces me equivoco también. Es Hechos 20:24, me parece, y con esto ya termino. San Pablo dice, lo único que quiero es terminar mi carrera. Lo único que quiero es terminar mi carrera. Y ser testigo de Cristo. Punto. Lo que yo quiero es terminar mi carrera, llegar al cielo. Eso es lo que yo quiero. Y para eso hay que correr. Hay que correr. Y aunque cojitos o con callos, seguir corriendo. No detenerse. Quien dice basta, está perdido. Queridos hermanos, rezo por ustedes. ¡Ánimo! Recen el rosario todos los días, alma poderosa. Vivamos en gracia de Dios. Vayamos al Santísimo. En la iglesia tenemos todos los medios para ser santos, para reparar, para expiar. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones. Gracias por su paciencia, por la paciencia que me tienen. También ustedes están reparando sus pecados. Ánimo, bonito martes.